Mirándote a los ojos podemos entender lo que es realmente importante para ti, para tu familia, para los tuyos. Nacimos para servir, entendiendo que antes que profesionales en salud, somos humanos, actuamos con empatía. Por eso buscamos una conexión real, centrada en las personas. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo confía en alguien que le habla de tú a tú. Desde hace 44 años, nuestra vocación de servicio nos inspira a ser los mejores y a lograr grandes cosas. Por eso hoy, de la mano de Quirónsalud, crecemos y avanzamos con paso firme. Hoy somos más fuertes que nunca y seguiremos trabajando con el compromiso inquebrantable de cuidar y preservar la vida. Este es nuestro momento. Clínica Imbanaco, Grupo Quirónsalud, vocación de servicio. Buen día a todos, buena tarde, buena noche, en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a nuestro segundo día de Simposio Internacional de Seguridad de Paciente. Hoy tenemos mayormente las presentaciones en español. Sin embargo, el doctor Giancarlo Colombo, quien está en el hospital Albert Einstein, hablará en inglés. Así que quienes quieran escuchar su presentación o la traducción de español a inglés o de inglés a español, pueden en la parte de abajo de su pantalla darle clic en el icono de interpretación y así podrán escuchar la presentación en el idioma que quieran escuchar. Muy agradecidos con todos nuestros conferencistas importantes en el día de hoy. Tenemos al doctor Marcelo Pelizari del Hospital Austral de Buenos Aires, el doctor Rodrigo Poblete del Hospital Católico de Santiago en Chile, el Hospital Albert Einstein, el doctor Giancarlo Colombo, en reemplazo del doctor Miguel Sendorolo, quien se excusó a último momento. Queremos invitarlos a participar como fellows en calidad y seguridad del paciente de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud con el auspicio de la Universidad del Valle. Pueden hacer su visualización del fellow si están interesados en los sitios de interés, en los sitios web que están descritos en pantalla. Bienvenidos a la segunda jornada. Hoy empezaremos el conversatorio de retos de calidad y seguridad del paciente en tiempos de pandemia, un diálogo con los expertos. Ellos, cada uno va a hacer una presentación y si al final tenemos tiempo, podemos tener algunas preguntas del auditorio para que sean discutidas con los conferencistas. Muchas gracias a nuestros importantes conferencistas. Bienvenidos. Adelante, doctor Pelizari. Muchas gracias. Muchas gracias, Astolfo. Muchas gracias por la invitación. Espero que se esté viendo la pantalla. ¿Me confirman? Sí, es Marcelo, se ve muy bien. Muy bien. La verdad es que con muchas ganas de estar allí, acompañándolos a ustedes. Tuve la oportunidad de conocer Imbanaco hace un par de años y me quedé realmente deslumbrado con lo que significa ese centro de salud para Cali y para toda Colombia. Así que gracias por invitarme, gracias por poder compartir esto con ustedes. Voy a tratar de centrarme en dos temas que son como lecciones y experiencias de la pandemia, de lo que estamos atravesando. En este momento Argentina está con un pico tremendo de casos, con una incertidumbre futura acerca de lo que va a ocurrir bastante importante. Y tenemos a todo el sector salud bastante castigado por el esfuerzo. Y traigo a colación una frase del general Aníbal Barca, que está aquí abajo, espero que la puedan ver, que señale, que dice que las batallas las ganan los soldados cansados. Y un amigo mío decía, con el aliento de su gente. Y eso tiene que ver con la visión que les quiero transmitir hoy acerca del liderazgo y del rol que tiene el factor humano dentro de la expectativa que quedan en estos años, meses futuros. Voy a empezar contando la historia de Nora. Domingo a la noche me llaman por teléfono de un canal de televisión para dar un informe acerca de la marcha del hospital. Luego de recorrer el hospital me encontré con Nora,
es una chica que trabaja en admisiones, pero fundamentalmente es la que gestiona las camas del hospital. Y trabaja de lunes a viernes, y me la encuentro un domingo a la noche, a las 8 de la noche, y le digo, Nora, ¿usted qué hace acá? Y Nora me dice, bueno, que tengo una compañera que está enferma y tengo que venir a reemplazarla. La verdad que me sentí muy impactado por esta noticia, y entonces le agradecí. Me estaba por retirar, me dice, doctor, esta es mi casa, esta es mi familia, y si no estamos para la familia, ¿para qué estamos? Y la verdad que me impresionó. Yo que había salido de mi casa un poco quejándome, porque estaba medio como descansando, ya las últimas horas del fin de semana, la mujer me dio un ejemplo enorme, y con un poco de vergüenza seguí tratando de cumplir con mi trabajo. Pero sí pensaba que si las personas del hospital son capaces de reaccionar de esta manera, y todos somos capaces de reaccionar de esta manera, podemos hacer grandes cosas a pesar de la presión y del trabajo que arrecian abundantemente. Estos fueron los 5 pilares que nosotros elegimos, que pusimos llevar adelante para sacar adelante este desafío enorme, ¿no? Yo creo que no estamos en una crisis, estamos en una guerra, por eso traje las palabras del general. Las crisis suelen ser cortas, importantes, graves, pero esto ya dura más de un año y va a durar probablemente varios meses más, y en el medio de esto están todas las personas. Yo voy a hacer 2 comentarios acerca del liderazgo y del factor humano, tenemos muy poco tiempo, no me va a dar posibilidades de desplayarme mucho, porque creo que son dos aspectos fundamentales para poder llevar adelante lo que estamos viviendo, y sobre todo los desafíos que implica la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Nosotros enfocamos el liderazgo como un trabajo en equipo, es decir, dijimos, armemos un equipo de liderazgo. Y este equipo estaba sobre todo a cargo de la dirección médica del hospital. Este es el doctor en la foto que está a la derecha, el doctor Fernando Yudica, que es el director médico del hospital, pero también participó, por supuesto, otras direcciones. Y lo que hicimos como roles, cada uno de los que participamos de ese equipo, fue ponernos en primera línea, ponernos en el frente de batalla, formando equipo, ¿no? Transmitiéndole a los demás que hay un equipo, que hay gente que está dispuesta a trabajar juntos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Eso es muy importante en la reacción de las personas, porque hemos visto una reacción muy positiva al acercamiento del liderazgo, ¿no? Pienso que dentro de esto el aspecto carismático y emocional y también positivo del liderazgo es fundamental. En un momento de tensión, de estrés, de incertidumbre, de angustia, llegarle al corazón de las personas es absolutamente prioritario. Eso nos permitió llevar adelante un trabajo integrado, sobre todo con los 3 sectores más afectados, en general el afectado es todo el hospital, que han sido la guardia externa del hospital, que recibe hoy en día más o menos unos 300 a 400 pacientes día con problemas respiratorios; clínica, que es el área que da soporte a la internación de los pacientes que están moderados a severos; y el área de cuidados intensivos para aquellos que requieren, por supuesto, cuidados muchísimo más delicados, más importantes. Esto se transformó como una especie de corredor de pacientes con un enorme nivel de integración y de compartir las necesidades y los criterios de cuidado, y creo que fue gracias al trabajo que se pudo integrar desde el liderazgo, ¿no? Pienso que una de las funciones fundamentales del liderazgo fue estar conectado con las necesidades micro que tenían nuestras personas, es decir, las necesidades que afectan específicamente a cada puesto de trabajo, ¿no? Hay que estar conectados con las necesidades que tiene la gente. Los liderazgos fríos, distantes, y que se dedican a las grandes decisiones, creo que no son compatibles con el momento de crisis que estamos viviendo. Por otro lado, es un liderazgo que ha ido fijando prioridades. Nuestra principal prioridad ha sido nuestra gente, y explicando las razones, ¿no? Las razones por qué tomamos distintas decisiones. Es muy importante a la gente explicarle el por qué. ¿Por qué tienen que hacer tal cosa o tal otra? Y eso ayuda a que personas inteligentes, que son las que trabajan con nosotros, se adhieran a las decisiones del liderazgo. Otro aspecto que hemos puesto mucho en práctica es el factor anticipativo, es decir, trabajamos en cuál es el plan, cuál es la escalabilidad
en qué momento vamos a dar cada paso, y eso ha sido muy útil para bajar la ansiedad y para transmitir que existe un plan, que hay previstos una alternativa B o una alternativa C en cada uno de los casos, y ha servido para llevar tranquilidad al equipo que trabaja, ¿no? Por otro lado, hemos tratado de basar todo lo que hacemos en las mejores prácticas, sobre todo aprendiendo de otros y otras experiencias. Hemos tenido bastantes posibilidades de compartir con otros centros del mundo, de Europa, de Corea del Sur, y al mismo tiempo un liderazgo que fue capaz de dar respuesta a otras necesidades, ¿no? Sobre todo a la atención de pacientes no COVID. Nuestro hospital es un centro de alta complejidad que tiene muchísimos programas que requieren cuidados intensivos y cirugías de altísima complejidad, y lógicamente esos pacientes también requerían atención. Factor humano, como les dije antes, primero nuestra gente, ese fue el lema que tuvimos desde el principio, y pensábamos que, sobre todo al inicio, ¿no?, de la pandemia, la incertidumbre, el desconocimiento, los miedos, nos hicieron fundar un comité, el Comité de Bienestar, un comité que fue generando visitas, obsequios, agradecimientos, contactos con las personas, para decir, estamos cerca de ustedes, los queremos acompañar, no están solos, cuenten con nosotros. Y realmente se notó y la gente lo agradeció enormemente. Un aspecto muy importante fue el área de control de infecciones. Tenemos una jefa de control de infecciones con un rol muy alto, muy fuerte, una mujer muy segura, muy formada, y para nosotros fue muy importante ir transmitiendo a las personas directamente desde ella cómo debían cuidarse, ¿no? Generaba mucha serenidad y mucha seguridad en las personas. Luego generamos bastantes espacios para disminuir los miedos, el temor, el estrés, la angustia. Tenemos un área de musicoterapia que a la gente le vino muy bien, reuniones cortas donde cada uno se expresaba de acuerdo a sus gustos. Un espacio que llamamos el descanso de los buenos. Acá hay algunas imágenes que se pueden ver. Nosotros usamos para eso temporadas de buen clima, los jardines, cuando no se puede, donde hay espacio, donde la gente recibía un tiempo de meditación, de descanso, de apoyo, de escucha, también lo que es el apoyo psicológico, la demanda por el servicio de salud mental, la atención diferenciada para los pacientes, para los propios nuestros que cayeron enfermos. Realmente no han sido muchos y la mayoría son por contactos sociales. Tenemos un 17% de afectación del personal a lo largo de casi 14 meses que lleva la pandemia, o 13 meses que lleva la pandemia. Muy importante el área de comunicación diaria, del área de comunicación, que hizo un evento diario con avance, número de casos, camas ocupadas, hacíamos un informe completo semanal, pero esto evitaba mucho el pasillo, el que, bueno, te enteraste que cayó enfermo fulano, que se contagió. Bueno, todas estas cosas fueron zanjando gracias a una comunicación diaria permanente, siempre primero a los líderes de la institución y después a todos, para que, sobre todo cuando había noticias que no eran tan buenas, las supieran primero los jefes y actuaran como soporte de las personas. Y luego utilizamos muchos mensajes de apoyo de la comunidad, de familiares, de personalidades, los mismos pacientes del hospital. Una de las herramientas que utilizamos fue una encuesta de percepción del cuidado. Esto lo hicimos fundamentalmente con la idea de poder distinguir cuál era el problema que más me aquejaba a la gente, y surgía que lo que más me preocupa en este renglón es contagiar a mi familia. Y por lo tanto, mucho foco lo pusimos en transmitir a cada una de las personas cómo debía cuidarse, ¿no? Muchos tomaron la decisión de mudarse cerca del hospital, pero realmente poder explicarles cómo debían comportarse al llegar a la casa, cómo tenían que cuidarse, fue un gran bálsamo de tranquilidad para todos, y lo agradecieron muchísimo. Acá tenemos también detalles que tuvimos con ellos. Les llevábamos comida, les llevábamos bebida, les llevábamos algo rico para pasar el rato. La gente está muy estresada, con muchas horas de dedicación. Armamos una carpa fuera del hospital
perdón, una carpa fuera del hospital donde los invitábamos al almuerzo, le hacíamos almuerzos al aire libre cuando el tiempo acompañaba, y a su vez le remarcábamos la importancia del trabajo que estaban haciendo, con el sentido de una huella, la huella que estaban dejando en cada uno de los enfermos, tratando de cuidarlos, ¿no? ¿Qué conclusiones? Y ya termino. ¿Qué aprendimos? O para mí, ¿cuáles fueron las 3 lecciones más importantes con respecto a estos temas? Bueno, uno, el liderazgo juega y jugará un rol determinante, ¿no? Más que nunca quedó en claro que el hospital es fundamentalmente una organización de personas. Y esto es compatible con que sea una organización logística, una organización científica, una organización académica, una organización asistencial. Pero sobre todo lo que quedó muy claro en estos meses de pandemia es que es una organización y que tenemos que dedicarnos a la gente. Y que los líderes tenemos que estar cerca de las personas. Es algo que siempre lo supimos, pero quedó muy claro ahora, muy, muy claro, y creo que una parte importante de nuestro trabajo es estar siempre cerca de los que están en la primera línea de batalla. Luego, el trabajo en equipo y el ensamble entre sectores. Hay mucho margen de mejora. Tenemos que seguir profundizándolo. Y sobre todo, lo que nos hablaban ayer, sobre todo Peter Lachman nos hablaba ayer, ¿no? De rompiendo áreas que estén estancadas o que estén divididas. Nosotros tenemos un hospital que en ese sentido funciona muy bien, pero nos dimos cuenta que podíamos dar muchísimo más. Y hoy en día diría que el hospital trabaja como uno solo. No hay sectores que estén separados. Creo que todavía podemos seguir mejorando en esto, y esto redunda claramente en un trabajo mucho mejor hecho entre todos y unos mejores resultados para los pacientes. La verdad que tenemos tasas de mortalidad muy bajas y estamos muy contentos como venimos tratando el COVID, pero sobre todo también muy contentos en poder trabajar unos con otros, ¿no? Uno al lado de otro, hombro con hombro, poniéndole el pecho a las balas en esta guerra, ¿no? Y luego dedicarnos mucho más a nuestra gente, ¿no? Su bienestar es clave. Esto es también algo que durante años creo que no lo tuvimos tan en cuenta, ¿no? Aspectos físicos, emocionales, de condiciones de trabajo, son fundamentales, ¿no? Termino con esta frase, ¿no? Esto de José Hernández. Hernández escribió un libro que en la literatura argentina todo el mundo conoce, que se llama El Martín Fierro, y dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias. Excelente, doctor Pelissari. Muchísimas gracias por su presentación. Lastimosamente, pues no parece ser que a tener tiempo para las preguntas. Los que quieran hacer preguntas, póngalos en el chat y al final, si hay tiempo, las haremos a los participantes. Seguimos con la presentación del doctor Rodrigo Poblete, del Hospital Católico de Santiago, de la Universidad Católica y el grupo Christus Healthcare. Adelante, doctor Poblete. Bien, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como dices, Astolfo. Ustedes me confirman si logran ver la presentación. Se ve y se oye muy bien, Rodrigo. Muy bien. Bueno, muy agradecido de la invitación y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos realizado respecto de esta situación en que nos tiene probablemente desbordados en muchas partes, en algunos lugares más, en otros tal vez un poco menos, pero todos hemos sufrido en relación al fenómeno de la pandemia. Si uno comienza a revisar lo que ha pasado durante este año en relación al COVID, bueno, los hospitales venían funcionando de una cierta manera. Una cuestión que he pensado durante el último tiempo es que, curiosamente, si alguien ha de enfrentar una pandemia, efectivamente van a ser los sistemas de salud. Y los sistemas de salud nunca se entrenaban ni se preparaban necesariamente para el enfrentamiento de esta pandemia. Estábamos siempre rindiendo, ¿no es cierto?, casi al tope, creando ciertas cosas, pero funcionando, ¿no es cierto?, en un cierto nivel, sin disponer de ningún recurso adicional, como hacen, por ejemplo, los ejércitos, que se entrenan para algo que nadie quiere que ocurra, que es una guerra. Los sistemas sanitarios, por otro lado, nunca están pensando
en que van a tener que enfrentar una pandemia y por tanto nunca se entrenan necesariamente para eso. Eso hace que cuando llegue la pandemia comiencen a modificarse las formas en que vamos enfrentando algunas cuestiones y comenzamos a notar que hay cambios de los riesgos que percibimos, tanto en la actividad hospitalaria, en la actividad de atención ambulatoria. Las necesidades comienzan a variar, ¿verdad? Los hospitales comenzamos a tener mucho más, a enfocarnos mucho más en la búsqueda, por ejemplo, de elementos de protección personal, y entonces fue una prioridad diferente a otras prioridades que tuvimos en el pasado, o la búsqueda de ventiladores mecánicos. No sé cuántos de los hospitales al principio se sobreestoquearon de hidroxicloroquina, por ejemplo, cuando comenzó lo de la pandemia, ¿verdad? Y era una alternativa que, si bien estaba en fase experimental, aún así parece que había voces que decían que podía eventualmente ser útil. Y estoy hablando de en abril del año pasado. Cambiaron nuestras prioridades, ¿verdad? Comenzamos a sufrir cansancio físico y emocional, tal como lo relataba Marcelo en su presentación. Comenzamos a tener mucha presión. Probablemente las presiones se viven diferente dependiendo de donde uno esté. Contarles que en Chile el sistema sanitario, que desde el punto de vista de la prestación tiene un ambiente público y un ambiente privado, el Estado definió que iba a ser todo un sistema, un solo sistema, y por tanto el Estado define dónde ingresan los pacientes, dónde se acomodan, disponiendo de todas las camas que existen, y por tanto las presiones de exigencias para el aumento de la habilitación de camas de unidades intensivas es la misma para los sistemas públicos que para el sistema privado. De modo que aquí no ha habido mucha diferencia. Obviamente el miedo, y hay varios miedos. Los miedos propios a enfermar, tal como decía Marcelo, los miedos de que un familiar se enferme. Cuando aparece la vacuna, algún grado de esperanza, y después empiezan a aparecer variantes en que nadie sabe muy bien si la vacuna van a tener la misma protección que originalmente se nos informó, y comienza a reaparecer la incertidumbre. Chile en particular, durante las últimas 2 o 3 semanas, en que hemos tenido un aumento y un alza importante de los casos, después de tener prácticamente a 1/3 de la población en proceso de vacunación. Hoy día hay alrededor de 7 o 8 millones de dosis de vacuna administradas para una población total de 18 millones, con un porcentaje alto en que ya tiene la segunda dosis, y aún así tenemos una gran explosión de casos como no lo habíamos tenido el año pasado. Y eso también va generando un cierto nivel de incertidumbre, porque cuando comenzamos la vacunación a fines de diciembre, pensamos que probablemente no nos iba a pasar esto que nos ha ocurrido durante el mes de marzo. Desde el punto de vista de los hospitales, también hemos incorporado a gente con menos experiencia, y hemos tenido que hacer un ascenso rápido de equipos que estaban dedicados a cuidados básicos, a cuidados intermedios y a cuidados intensivos. Hemos tenido que tolerar que hayan pacientes graves en unidades que en el pasado a lo mejor no lo habríamos aceptado. También hay dificultades para acceder al cuidado habitual de los pacientes. Tenemos que vestirnos de una cierta forma, no podemos comunicarnos con tanta facilidad o acceder a los pacientes con la misma facilidad para los cuidados relacionados, por ejemplo, con los dispositivos. La posición de los pacientes, estando en prono, dificulta también varios de esos cuidados. También no es menor los cambios en las dinámicas de los equipos. Ya no está el mismo tiempo y los mismos espacios para compartir o para descansar que solían haber en el pasado. Desarrollamos también equipos no naturales. Parte de cómo nos comunicamos y cómo trabajamos está relacionado con que nos conocemos. Bueno, hemos tenido que funcionar de una manera diferente, en que muchos de los equipos ya no son exactamente los mismos, porque, bueno, vienen los voluntarios, viene el que puede, vienen los nuevos, y eso va generando que entonces todos los códigos de comunicación comiencen a verse afectados, y entonces ya uno no se comunica de la misma manera.
¿En qué redunda esto? En que hay aumento del daño de los pacientes, en que hay disminución de la seguridad tanto de los pacientes como de los colaboradores. Es interesante cómo COVID afecta la seguridad del paciente, y la gente de Pesgani en febrero de este año publicó un reporte que se llama Revertiendo las tendencias en la mejora de cultura de seguridad. Y les voy a mostrar algunos datos que ellos publicaron. Cuando uno mira los años 2017 al 2020, uno ve que en diversos aspectos hay una especie de tendencia hacia la mejora o eventualmente hacia la estabilidad, pero el año 2020 hay algunas cosas que cambiaron. La primera, ¿no es cierto?, es que hay una disminución de la percepción del trabajo en equipo y los recursos que están disponibles. Sentimos más presión, estuvimos con menos cantidad del equipo que nosotros hubiésemos deseado para atender a los mismos pacientes, y por tanto eso cambió en términos de la tendencia de mejora que teníamos en los años previos. Por otro lado, ¿no es cierto?, hay una disminución en la cultura de la prevención y el reporte. Los nuevos, los no entrenados, no están reportando de la misma manera que los entrenados, y los muy entrenados a veces no tienen suficiente tiempo para reportar. ¿A quién le mando mi reporte? Bueno, los que están recibiendo los reportes han tenido que asumir también labores de atención clínica, y por tanto tenemos un sistema que comienza a verse entorpecido y dificultado. Y por consiguiente la percepción global entonces en términos de la cultura de seguridad también disminuye. Si uno revisa cuáles son las mayores diferencias en relación a las medias en la encuesta de cultura de seguridad de la gente de Prisgani, uno, ¿no es cierto?, nota que hay algunos aspectos allí que son los que se modifican. Y probablemente la dotación adecuada, por cierto, es la mayor, digamos, la que tiene mayor diferencia, ¿no?, porque nos vimos todos sobrepasados y requiriendo más personas. La cantidad razonable de estrés también modificó, empeoró durante el 2020. Pero hay tres aspectos que me importa destacarles aquí, y uno es que los colaboradores y jefes trabajan para construir un lugar seguro también disminuyó. La capacidad o la libertad que los individuos perciben de manifestar su preocupación por la seguridad también disminuyó, y la percepción de que los jefes generaban un clima para la seguridad del paciente también acaeció. Les hacía mención de que las presiones, ¿verdad?, de crear unidades de cuidado intensivo están por todos lados, y eso es una proyección de lo que ocurría en el primera barra, ¿no es cierto? En abril del 2020, el país en totalidad, digamos, tenía 1.313 camas de unidad de cuidado intensivo. Al 14 de abril teníamos 4.272. Y bueno, no sabemos muy bien cuánto nos van a pedir, porque ha sido así al 30 de abril. Y la gente discute y dice, bueno, es muy fácil pedir y decir, creen unidades de cuidado intensivo. Y uno dice, muy bien, podemos tener la cama, podemos tener el ventilador, pero ¿qué hacemos con las personas? ¿Cómo hacemos para crear más personas? Y bueno, el ejemplo bélico de toda esta situación nos lleva a pensar de que uno podría tener eventualmente dos alternativas. Uno, aceptar que no hay nada que hacer y que lo que ocurra, tanto con los pacientes como con los colaboradores, ¿no es cierto?, es como el ambiente de guerra, y entonces va a ser normal tener bajas. En ese escenario, la seguridad del paciente se ve sacrificada. En ese escenario, ¿no es cierto?, se caen los sistemas de métricas, de notificación de los sistemas de calidad, porque importan menos, son parte de las cuestiones sacrificadas. Y esa es una alternativa. Alguien podría decir, esta es la alternativa de la realidad. Pero hay otra alternativa. Y la alternativa es decir, si bien este es el escenario en el que estamos, nos vamos a revelar, y lo que sí vamos a hacer es reenfocarnos y decir cuáles son las cosas relevantes sobre las cuales tenemos que trabajar en el ambiente en el que estamos. Y seguir colocando, ¿no es cierto?, la seguridad del paciente y la seguridad de los colaboradores como parte de las prioridades de los esfuerzos de la organización. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Y entonces en el cómo hay un par de tips que hemos reflexionado que creo que son adecuados.
y algo tiene que ver con lo que mencionaba Marcelo en su presentación. Los dos elementos que hemos pensado que son los más relevantes para poder enfrentar y reenfocarnos están relacionados, uno, con el liderazgo y dos, con el desarrollo de habilidades para prevenir el daño en tanto cuestiones operacionales. En términos de liderazgo, el más importante, sostener el mensaje. La seguridad del paciente es prioritaria. Eso implica, entonces, que si la seguridad del paciente es prioritario, yo debo de repensar reglas y rutinas. Tengo que ser capaz de romper algunas cuestiones que siempre he hecho, porque hoy día no me son tan útiles, pero no puedo sacrificar la seguridad del paciente. Tengo que generar rutinas de comunicación. Marcelo mencionaba el uso de nuevas instancias en las cuales trabajar con los equipos. Digamos, las reuniones, los huddles que nosotros tenemos acá en Chile nos han servido muchísimo para mantener estas rutinas de comunicación e implementar otras, donde vamos colocando de nuevo el énfasis sobre la seguridad del paciente. Enfocar a los equipos sobre los aspectos que son contingentes a la seguridad del paciente, ¿verdad? Incentivar la práctica de las habilidades que voy a mencionarles en un segundo y, como mencionaba Marcelo, cuidar a los equipos y cuidarse. Los líderes también necesitan cuidarse. En términos de las habilidades para prevenir el daño, estamos cansados, tenemos dificultades para comunicarnos, tenemos más presión sobre nosotros y entonces tenemos que pensar en cómo vamos a hacer este tipo de cosas. Uno, poner atención en las tareas, no dejar de hacer cosas en automático. Comunicarse con claridad. Muchos conocen el acrónimo de SBAR, ¿verdad? Como formas de comunicarnos entre prestadores. Verificar y validar con actitudes cuestionadoras y respetuosas. Funcionar como equipo y levantar la mano cuando se habla de la seguridad del paciente. Estos elementos que les estoy mencionando yo, que son habilidades, vienen de algunas industrias que se mencionaron ayer, que son las industrias o las organizaciones altamente confiables. Ellos desarrollan este tipo de habilidades y son muy importantes incorporar en salud. Ojalá lo hubiésemos tenido antes de la pandemia. Bueno, hay que empezar a montarlas si es que no estaban previamente. Porque lo importante es que vamos a tener que llegar al final como equipo y vamos a tener que llegar, ojalá, a salvo todos. Y cuando decimos todos, decimos pacientes y colaboradores. Esas son las reflexiones que podemos enviarles desde acá, desde UC Christus en Chile, y es un poco la línea que hemos tratado de llevar e incentivar. No es fácil, porque la gente decae, y por tanto la clave de los liderazgos en estimular y en incentivar y mantener a las personas enfocados en la seguridad del paciente, creo que es la piedra angular de cómo podemos sostener, tal como mencionaba en el mensaje Marcelo, ¿no es cierto?, aquel general que decía que los líderes tienen que darle el aliento a los soldados cansados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Rodrigo Poblete, por su excelente intervención, excelente charla. Quiero decirle a todos los que están al frente de sus dispositivos que todo el simposio, las presentaciones de ayer y las presentaciones de hoy, con audio y video, serán colgadas en la página web de Inbanaco, www.inbanaco.com, a partir del día viernes 23 de abril. Así que el viernes 23 de abril podrán ustedes encontrar todas las presentaciones con audio y video del día de ayer y del día de hoy de este simposio. Seguimos con la presentación del doctor Giancarlo Colombo. El doctor Giancarlo Colombo amablemente ha accedido a reemplazar al doctor Miguel Sendorolo, quien tuvo una situación de última hora y por lo tanto no nos pudo acompañar. Pero tenemos aquí la representación del Hospital Israelita Albert Einstein, el mejor hospital de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Giancarlo Colombo, por estar con nosotros. Bienvenido. Adelante. Thank you very much, Mustafa. First, I want to thank you for the invitation and say that it's a pleasure to me to be part of the Symposium International. Ok, Giancarlo, soluciona tu problema y hablamos. Veo que el doctor Ezequiel está listo. Muchas gracias, Ezequiel, por estar presente con nosotros otra vez. Abusamos siempre de tu generosidad, igual que la de Marcelo y la de Rodrigo, pero son amigos de la casa y son además referentes
diría yo, mundiales en seguridad del paciente. Ezequiel es el nuevo director de ISCUA próximo, así que estamos ante una gran autoridad y debemos sentirnos pues placenteros de poderlo escuchar su charla en el día de hoy. Adelante, doctor García, muy amable por estar con nosotros de nuevo. Mil gracias. Bueno, gracias a todos. Daniela, no puedo compartir la pantalla todavía, si me autorizás. Ahí pude, perfecto. Un segundo, espero tener más suerte que Giancarlo. No todos somos el doctor Poblete, así que algunos tienen alguna... Bien, bueno, gracias nuevamente por la invitación, Astolfo, y a las autoridades de Inbanaco. Un placer acompañarlos en este evento, en un año tan complejo para todos, que esperemos que vaya mejorando, levemente seguramente. Bueno, justo Rodrigo tocó varios de los temas que yo iba a mencionar, con una perspectiva bastante próxima a lo que es el contacto con los pacientes, así que bueno, espero que encuentren un buen balance entre lo que Rodrigo y Marcelo fueron comentando previamente. A mí me pidieron que hable de cómo transformar la cultura de la organización hacia la seguridad del paciente, en el contexto de que la seguridad del paciente ha sido una de las víctimas de la pandemia. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, lamentablemente hubo, digamos, resultados que fueron empeorando, digamos, que el camino que se anduvo se desandó parcialmente, es una pena, y bueno, tenemos que darle el foco necesario a las iniciativas de calidad y seguridad para apoyar a aquellos que trabajan en esta iniciativa de cuidar a los pacientes con COVID y los que no tienen COVID, y a partir de eso generar el mejor aporte posible para un sistema cansado y muy exigido, ¿no? Entonces, algunos de ustedes escucharon a lo largo del año pasado, vieron algunos slides parecidos que tienen que ver con que, bueno, perdón, ay, que está vivo esto, disculpen, que bueno, que lamentablemente seguimos en circunstancias de incertidumbre, con información, sobrecargas. Entiendo que es el caso de Colombia también y muchos países de América Latina que en este momento tienen exigencias renovadas de COVID. En nuestro país lamentablemente las cosas no están nada bien, como habrá comentado Marcelo seguramente. Estamos con exigencias de recursos humanos, físicos, pero más que nada humanos, porque los respiradores y los metros cuadrados se pueden construir, pero nada reemplaza a la gente que se necesita para operar estos recursos. Ya la tendencia calma no existe más, porque bueno, el COVID ha alcanzado a todos, seguramente por olas que van rotando en los diferentes países. Y bueno, han surgido circunstancias particulares, digamos, de lo que es padecer COVID y ser familiar de una paciente con COVID. Yo personalmente no tengo un familiar en este momento con COVID, pero tengo un muy amigo que está internado en la terapia intensiva hace 10 días, y experimentar del otro lado las circunstancias de la atención realmente son dolorosas y con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, en este escenario, digamos, yo había mencionado que los campeones durante la epidemia son aquellas instituciones que de alguna manera logren tener, digamos, los mayores profesionales de salud disponibles durante los días de internación de pacientes con COVID y evitar su exposición innecesaria. Y para medir esto, creo que lo comenté ya en una presentación previa, creeríamos que los campeones son los que tengan los mejores resultados con los pacientes, ¿no? Las mejores tasas de mortalidad, por ejemplo, los que tengan menos personal contagiado dentro del hospital. Eso se puso difícil, ¿no? Porque la circulación comunitaria ha hecho muy difícil distinguir lo que es el contacto dentro del hospital y fuera de él. Los que tengan menos bajas de personal por causas emocionales, ¿no? Ustedes han escuchado muchas presentaciones a lo largo del año pasado, especialmente la actividad que hizo el doctor Pepe Mira desde España, con diversas iniciativas para tratar de brindar soporte emocional al personal de salud. Después, los que puedan seguir atendiendo a pacientes no COVID, ¿no? Nuestro país particularmente está sufriendo los rezagos de diagnósticos tardíos ante pacientes que fueron pospuestos por la pandemia y que nuevamente están siendo pospuestos por la segunda ola. Y particularmente que no empeoren los indicadores de seguridad del paciente, ¿no? Eso es una circunstancia que está costando bastante y se ve que lamentablemente, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias relacionadas con gérmenes multiresistentes y terapia intensiva no han bajado definitivamente y en algunos casos han aumentado. Entonces, en ese escenario, hablar de cultura tiene que ver con que siempre pensar, cuando hablamos de seguridad del paciente, que son organizaciones conscientes de los errores y que estemos pensando que a partir de la seguridad mejora, ¿no? La circunstancia, como había mencionado ya Rodrigo, de que por algunas métricas que ellos, bueno, él encontró en PressGain y a nivel nacional de Estados Unidos, y seguramente con la experiencia dentro del hospital, del hospital universitario en Santiago de Chile, los reportes, cómo fueron cambiando, la cultura de participación de seguridad fue modificándose, así que bueno, eso iremos viendo qué ocurre, y si hay reportes que lo justifican. Yo estoy buscando para esta presentación, digamos, qué
pasó en algunos países con la cultura de seguridad. Bueno, vamos a ver muchísimos papers publicados este año sobre las cosas que pasaron en el 2020. Son contradictorios los resultados porque, bueno, el SAC, hay dos grandes cuestionarios para medir cultura de seguridad. Uno es el SAC, que creó la Universidad de Stanford, y otro es el de HRQ, el más popular para medir cultura de seguridad, ambos estadounidenses. Bueno, midiendo 2007 contra 2020, el SAC parece haber aumentado dentro de este sitio, perdón, que esto queda en Inglaterra. Así que la cultura parece haberse modificado positivamente. Seguramente, bueno, este trust o este distrito del sistema inglés empezó a realizar actividades que hayan reforzado, como dijo Rodrigo, actividades de trabajo en equipo, preparación, liderazgo, aspectos que mejorasen el desempeño clínico. Bueno, tal vez han impactado positivamente en la cultura de seguridad, pero bueno, son temas para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para, de alguna manera, entender cuál es la métrica que tenemos que tener en cuenta a la hora de predecir lo que va a ocurrir con la cultura de seguridad, como ese magma, esa matriz que ayuda a que los pacientes estén mejor atendidos y el personal más contenido. Bueno, iremos viendo sus mediciones y qué aprendizaje tenemos. Siempre hablamos de cultura porque es la llave para cualquier iniciativa de mejora, ¿no? Los hospitales que han logrado tener una mejor cultura de trabajo en equipo, apertura y liderazgo, probablemente han tenido mejores resultados. Eso hay que irlo demostrando con números. Eso fue un buen comentario que Marcelo también hizo en el Hospital Austral, en Argentina. Tratar de, bueno, la cultura tiene que ver, digamos, ya también vieron en ambos casos, y seguramente la gente del Einstein también mencionará ejemplos de cómo se involucró el liderazgo para mejorar el desempeño en la pandemia. Tratar de, obviamente, involucrar a aquellos que están allegados a la atención de los pacientes, y, como mencioné, es un evento de interés en estudios de intervención en calidad de seguridad, ¿no? Si uno busca en Medline hoy, 9.200 citas pude recuperar de cultura de seguridad en Medline hoy. Y si ustedes ven, digamos, vieron que Medline en el lado izquierdo siempre pone la cantidad de artículos publicados con esas palabras claves, y es impresionante la cantidad de artículos de los últimos 10 años que toman la cultura de seguridad como un evento en salud. Por eso, una de las cosas que insisto en mencionar es que la cultura debería ser un evento que las instituciones deberían medir con regularidad, que debería ser una métrica que acompaña a la financiera y a las clínicas, para entender, además del clima organizacional, que es muy interesante para la gente que trabaja en recursos humanos, la cultura de seguridad es un evento de interés. Entonces, simplemente para recordar, estas son citas, revisiones que se han ido publicando en los últimos años. Bueno, vieron, como les mencionaba antes, existen diferentes instrumentos para medir la cultura de seguridad: SAC, HRQ, bueno, este particular se llama PSCHO, y el SAC hospital, está el SAC terapia intensiva, el SAC ICU, y bueno, algunos miran, digamos, aspectos relacionados con la enfermería, otros el hospital completo, y bueno, sugieren, no hay ensayos clínicos que lo demuestren con tanta certeza, pero que la cultura de seguridad, digamos, ahí están las citas en las cuales se basa esta revisión, mejoran eventualmente resultados de mortalidad, la satisfacción de la familia, de los pacientes. Otros, bueno, medidos con otros instrumentos también trabajan en mortalidad, readmisiones. Los Estados Unidos, que cobran los hospitales americanos por una cantidad de indicadores de seguridad, miden también esta iniciativa de cultura a ver si impacta, y está el PSI Composite, que es un set de indicadores que miden, que el Medicare paga en Estados Unidos a los hospitales cuando tienen buen desempeño: caídas, infecciones extrahospitalarias y otros eventos adversos. Si lo logran controlar, cobran un poco más de plata, así que eso les viene muy bien. Así que bueno, existen de alguna manera, digamos, sugerencias de que la cultura impacta en cuidado clínico, porque en el fondo es lo que debería importar, ¿no? Entonces, la seguridad del paciente en las circunstancias actuales está relacionada con, ya mencioné, enormes niveles de exigencia, riesgos para pacientes y profesionales, y no hay datos todavía certeros sobre el impacto de pacientes COVID, no COVID y profesionales de la salud. Eso es una cita de julio a agosto del año pasado de Neelam Ingram, que es la encargada de la iniciativa de seguridad del paciente de OMS, que hablaba ya de alertar cómo la seguridad del paciente, iba a estar afectada, y particularmente por eso cambió un poco el leitmotiv del Día Mundial de la Seguridad del Paciente sobre el 17. Digamos, de alguna manera buscar ese escenario de cambio que debería ir impactando adecuadamente en lo que son los niveles de seguridad y de resultado clínico. Esta cita, la gente que me ha escuchado hablar en Colombia, la han escuchado infinidad de cantidad de veces, no encontré una mejor todavía que cambie. ¿Por qué cuesta tanto la seguridad del paciente? Bueno, esto es un artículo escrito ya hace unos 5 o 7 años por digamos, Mark Chasin, que es el presidente de la Joint Commission de Estados Unidos, que bueno, el sobreuso del desperdicio hace que cueste tanto la seguridad del paciente.
que las herramientas tengan adaptación para la mejora de procesos, todo el tema del Lean y lo relacionado, y la cultura, ¿no? De vuelta a la cultura, que al principio yo, como buen porteño, digamos, era muy escéptico cuando hablaban de cultura, porque no es algo que se tocase, y hoy probablemente es lo único que creo para que una organización funcione adecuadamente. Bueno, ya estas países también describen con lo que es las circunstancias de lo que grandes accidentes históricos de la historia de los años recientes han mostrado que la normalización del desvío, el aprendizaje del error, circunstancias que describen, digamos, por qué ocurren los eventos adversos, como la normalización del desvío en el caso del Challenger, o no aprender de los errores, como ocurre habitualmente en salud, son las circunstancias que lamentablemente favorecen la frecuencia de eventos adversos relacionados con errores en la atención que podrían ser prevenidos. Entonces, digamos, acá hay algunas citas que simplemente recuerdan, disculpen que voy a borrar que me tapa un poco lo mismo, que la cultura de seguridad de la organización es la suma de estos valores individuales y grupales, actitudes, percepciones y competencias, como así patrones de comportamiento, que determinan lo que a todos nos interesa, el compromiso, el estilo y dominio de la salud de la organización y la gestión de la seguridad. Sintetizado es la forma en la que hacemos las cosas aquí, ¿no? Si nosotros identificamos que los eventos adversos no son la prioridad de mejora y que en realidad son la vergüenza que sufrimos y que ocultamos ante los errores, bueno, eso hace que las organizaciones no progresen y ya hay suficientes años de experiencia para demostrar que no debería ser así. Entonces, en las organizaciones que tienen una cultura de seguridad positiva se caracterizan entonces por comunicaciones basadas en la confianza mutua, la apertura, donde se comparten, digamos, percepciones de importancia, y la confianza en la eficacia de la prevención de las medidas, ¿no? Así que, de vuelta, nada nuevo, todas noticias viejas, circunstancias que están relacionadas con aprendizaje de otras industrias. Yo, lamentablemente, Rodrigo, él me explica lo que tengo que hacer y yo siempre entiendo todo un poco tarde. Les recomiendo, si no vieron, que él también me lo mencionó, que vean la serie Chernobyl, que es una serie que dio HBO en los últimos 2 años, que demuestra en forma muy interesante, más allá del dramatismo de las series, que a veces trastocan, digamos, un poco la realidad, cómo la cultura organizacional influyó en probablemente el accidente más importante de una planta nuclear en la historia, y bueno, y creo que es muy interesante para entender y trasladar después al sistema de salud, cosas que otras industrias trabajan ya hace 50, 60 años, y que lamentablemente todavía nosotros tenemos tanta dificultad para incorporar. Tener presente que durante el COVID generó, digamos, circunstancias de interés para tener en cuenta, y bueno, un grupo muy interesante de expertos en calidad de seguridad a nivel global, bueno, escribieron un paper a mitad de año, el 20, que bueno, dan unas recomendaciones, ¿no? Entonces, pero la quinta recomendación la quería destacar, ¿no? Esta circunstancia de impulsar y expandir el sistema de aprendizaje, capturar oportunidades de mejora y ajustar rápidamente para desarrollar resiliencia, todo síntesis de acciones de cultura, ¿no? Así que, de vuelta, todos los que estamos hoy vinculados a este excelente programa que montó Inbanaco, el Centro Médico Inbanaco para esta sesión, muestran cómo distintas organizaciones atravesaron con cierto éxito la pandemia, más allá de dificultades extraordinarias que han transcurrido y que lamentablemente para Latinoamérica seguirán transcurriendo, y describen algunos expertos sobre la importancia de la cultura organizacional. No existe una nueva revisión sistemática sobre lo que sirve, así que siempre repito lo mismo todavía. Es una revisión del Annals que bueno, se escribió hace unos años ya sobre qué podría cambiar. Así que de vuelta, las recorridas ejecutivas, circular, acuérdense del Gemba, esta circunstancia de caminar por el hospital, tratar de entender y compartir por parte de la gente que está en contacto con los pacientes cuáles son los aspectos que influyen en la calidad de la seguridad, trabajar, seguir insistiendo en las mejoras de trabajo en equipo para mejorar climas de trabajo diferenciales y particularmente mejorar la comunicación entre profesionales, ¿no? Así que bueno, son circunstancias que tengan en cuenta. Si están atentos al BMJ Quality and Safety, desde el IEX estamos publicando esta semana o la otra un artículo que habla de implementación de IPAS a través de un ensayo clínico para cambiar el modelo de comunicación en terapias intensivas, digamos, en este caso fueron pediátricas, en otro momento de la historia de nuestro país. Pero bueno, hacer las cosas que están en la evidencia, mejorar el clima de trabajo, son circunstancias que pueden cambiar eventos de interés. Y bueno, buscando un poco más en lo habitual, bueno, el Canadian Patient Safety Institute, que pronto cambiará de nombre, menciona cuáles son los factores contribuyentes, liderazgo y compromiso, la participación del paciente y la familia, que tanto nos cuesta en América Latina, la apertura, de vuelta nuevamente la apertura a los miembros del equipo, incluidos pacientes, el aprendizaje, esta cultura de estar siempre atento a cómo hacer las cosas mejor, y que no sea una circunstancia de pocos, sino una cultura de trabajo,
Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Gary Kaplan hace un par de años en el Centro Médico en Banaco. Esta circunstancia de mejorar el valor a partir de la participación de la organización es fundamental. Y bueno, tratar de tener recursos que estén dispuestos para la seguridad del paciente. Y digamos, yo siempre menciono, lamentablemente los argentinos no nos portamos bien en ningún lado, y lamentablemente es increíble ver cómo a veces reaccionamos en los aviones cuando un avión decide no despegar por un tema de seguridad y nos quejamos, y la gente que está arriba del avión no puede entender, los tripulantes, cómo de alguna manera reclamamos cuando hay un tema de seguridad de por medio, ¿no? Y eso, ¿con qué frecuencia pasa en un hospital, no? ¿Cuántas veces temas de seguridad frenan aspectos de producción, ¿no? Que no es un tema menor ante los riesgos que corre el paciente, el mismo profesional involucrado y su familia. Bueno, el IHI también describe, así lo pueden escuchar a Giancarlo, digamos, comenta algunas intervenciones que también mejoran la seguridad del paciente, son recomendaciones de carácter, digamos, basado en sus opiniones, ¿no? Digamos, son recomendaciones generales que ellos hacen para mejorar la cultura en un white paper que publicaron en su página. Y recuerden de vuelta que hay varias maneras de medir el clima de seguridad: las encuestas, las recorridas ejecutivas, las entrevistas, todas formas en las cuales se aprende mucho para entender por qué una organización tiene o no elementos fuertes de cultura de seguridad. Y el enfoque de mejora tiene que ver con tomar los incidentes como una oportunidad de mejora, entrenar a la gente en los ámbitos que ya charlamos, que cambien la cultura organizacional, de vuelta a la comunicación y evaluación de resultados, y mantener, como dije antes, aspectos de capacitación que mencionen iniciativas de seguridad. Todas estas son citas, digamos, de publicaciones que ya tienen su tiempo, no hay muchas citas nuevas, yo traté de buscar en Medline de vuelta, digamos, nuevas revisiones o estudios de intervención, digamos, ya tendríamos que estar haciendo lo que está escrito, no creo que se invente mucho más. La encuesta de cultura de ARC, recuerden, son aspectos que digamos, algo ya mostró Rodrigo sobre el Press Ganey, que seguramente debe estar ahora tomando los datos de ARC a nivel global en los hospitales de Estados Unidos. Press Ganey es una empresa de investigación de mercado que trabaja en diferentes áreas del sistema de Estados Unidos, de producción y servicios, pero también en salud. Bueno, su área ahora está dirigida por Tejal Gandhi, que es una vieja conocida también del Centro Médico en Banaco. Bueno, algunos ejemplos de lo que habría que mirar en una encuesta de cultura y que ojalá ustedes estén empezando a estar interesados en medir. De vuelta, el involucramiento de los líderes, compromiso personal de primera línea, tan importante ahora en tiempos de COVID, digamos, pruebas piloto para probar los cambios y no despegarlos a gran escala, ¿sí? Para no aprendiendo de pequeñas pruebas, tratando de tener sistemas digitales que van siendo críticos para poder identificar los cambios, y bueno, y básicamente impactar en lo que es la primera línea de contacto con el paciente, tanto desde el punto de vista clínico como a nivel administrativo, que también son facetas muy importantes para asistir a los pacientes y a sus familias. Entonces, para ir terminando, Alan Frankel, que bueno, es un consultor americano que ha trabajado con la IHI y también trabaja en Cleveland Clinic, ha desarrollado un marco conceptual para mejorar la seguridad del paciente. Esto tiene también algunos años, pero fíjense que para lograr un cuidado centrado en el paciente y su familia, hay aspectos que tienen que ver con la cultura y con un sistema de aprendizaje. El sistema de aprendizaje lo vamos a dejar de lado en este momento, pero simplemente para mencionarles que cuando uno quiere hablar de cultura, el framework o el marco conceptual que promueve él desde la IHI es aspecto de liderazgos, de trabajo en equipo, la comunicación, responsabilidad y el concepto de seguridad psicológica, que también mencionó Rodrigo, que son los aspectos que hacen que los funcionarios de una institución tengan la libertad y la tranquilidad de poder participar y mencionar cuando no se sienten seguros y generar cambios que lleguen al paciente, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, y bueno, son todos los aspectos que venimos identificando y comunicando, y cada vez por suerte hay mejores prácticas que lo justifican sobre cómo van las intervenciones en común. Una más. Bien, recordados los tres conceptos de cultura justa, que ustedes ya conocen, digamos, de pasar de una cultura sin castigos a una cultura de puro castigo, tiene que haber un punto medio, esa es la cultura justa. Así que, digamos, la idea es tratar de que exista un sistema de responsabilidad que balancee premios y castigos. David Marks, que es un abogado, digamos, estadounidense, ha trabajado en este modelo, ustedes lo conocen, incluso después, no sé si puse la cita, de una revisión reciente, una revista de enfermería, de la aplicación del modelo de cultura justa, digamos, en otros ámbitos. Y bueno, siempre tener en cuenta, gran porcentaje de eventos adversos están relacionados con errores humanos, que no deberían ser castigados. Las conductas riesgosas, a veces tomar riesgos innecesarios, merecen un llamado de atención, pero básicamente capacitar para cambiar conductas. Y de vuelta, la conducta temeraria sí debería ser castigada,
especialmente si se asocia al consumo de sustancias. De vuelta, no hay novedades en todo esto. Recuerden que todas las iniciativas de conceptos de seguridad y confiabilidad vienen de otras industrias. La cultura justa, de vuelta, es una adaptación de intervenciones que se utilizan ya en otras industrias y funcionan adecuadamente para mejorar la cultura de seguridad de organizaciones de alto riesgo, como puede ser petroquímicas, compañías aéreas o eventualmente compañías de energía nuclear u otras, que, bueno, saben que para evitar accidentes o eventos adversos necesitan contener un modo de trabajo que es crítico llevar adelante los mejores términos. Así que repasamos esto para tenerlo en cuenta. El doctor Poblete siempre me pregunta, ¿y esto no se hace? Bueno, yo, digamos, probablemente ya nuestra región tiene muchos expertos que han estado interesados en esas iniciativas en diferentes hospitales, como los que ustedes ya están escuchando en el Doctor Hospital Austral y en la Católica de Chile. Seguramente hay componentes que se van asociando, hay aspectos legislativos que a veces bloquean estas iniciativas. Mi país, por ejemplo, en este momento está por sancionar una ley absolutamente atroz y en contra de todo lo que programamos, simplemente buscando castigar más a los profesionales de la salud por cualquier evento adverso. Bueno, por eso cada país tiene sus circunstancias, y ojalá, bueno, nuestros legisladores reflexionen y piensen que alguna vez van a ser pacientes, y que si generan un sistema de castigos sin poder tomar en cuenta aspectos sistémicos que favorecen los eventos adversos, seguiremos hundidos en circunstancias de poco cambio, ¿no? Después un comentario de lo que es la conducta disruptiva, ¿no? Aspectos que también impactan mucho en la cultura, el abuso verbal, el acoso sexual, gritos, groserías, bueno, todas las cosas que están listadas ahí, que nunca deberían pasar, pero esas son las más visibles, ¿no? Porque a veces el agresivo es un poco más concreto, que tiene que ver con estas expresiones de ira, agresión y acoso. El agresivo pasivo es aquel que siempre se está quejando, que se niega a hacer las tareas, ¿no? Y después tenemos el pasivo, que es el más común, que es el crónicamente tarde, que no responde llamadas, que hace malas historias clínicas, ¿no? Todas estas son conductas disruptivas, algunas son más, ¿cómo explicarlo?, más evidentes, pero otras influyen bastante y son más comunes, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas conductas disruptivas tienen que tener, digamos, visibles y tenerlas en cuenta y no ser toleradas. Hace unos años también se publicó un modelo, digamos, de intervención, porque la idea es, salvo las conductas basadas en consumo de sustancias o temerarias que antes mencioné, requieren advertencia, ¿no? Entonces está este concepto, cuando yo lo escuché, el tomarse un café para tratar de una conversión informal, después advertencias que se van acumulando, pero fíjense que la frecuencia de eventos tiene que ver básicamente con conductas que no cambian, y si la gente no recibe feedback, no recibe intervenciones proactivas que mejoren, que le den oportunidad de mejorar su conducta, realmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y bueno, son las cosas que debemos tener en cuenta, pero digamos, donde sin tolerar la conducta disruptiva, podríamos tratar de cambiar conductas en la gente con la que trabajamos, ¿no? Así que de alguna manera, tener esto en cuenta para llevarlo adelante. Y les cuento un par de cosas en las que hemos estado trabajando en la pandemia, creo que ustedes han escuchado. La Pfizer Global, a nivel, digamos, Estados Unidos, dio al IEX, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, un subsidio, en el cual, digamos, tratamos de desplegar una colaborativa en 15 unidades de terapia intensiva en nuestro país, que lo que buscan es lograr, disculpen que me apareció en la pantalla, que el 90% de los encuentros, los profesionales de salud usen adecuadamente el equipo de protección personal, que el 90% de los objetivos relacionados con el flujo de pacientes se cumplan para reducir días de internación y generar de alguna manera oportunidades de disponibilidad de camas en recursos limitados, y que el 90% de los profesionales use herramientas de apoyo emocional. Y a la par de todo eso, que el 90% de los indicadores de seguridad del paciente se mantengan y no empeoren. Esto está inspirado en lo que es la estrategia de triple 90 del manejo del HIV, pero esa idea aspiracional de una cooperativa en estas unidades de terapia intensiva está en este momento en despliegue, ha sido muy interesante, nos fue muy bien en los primeros 2 objetivos y muy mal en el tercero. Básicamente porque, por lo menos en nuestro país, la gente tiene dificultades para usar, digamos, instrumentos digitales en el cual de alguna manera sientan que está descrito, más allá de la confidencialidad que se le propone y se dispone con un consentimiento informado, que puede ser violentada. Así que, digamos, una pena y un aprendizaje sobre cómo ayudar a las personas de salud en este momento, que están extremadamente cansados, por lo menos en mi país, enfrentando una segunda ola muy larga por delante y unas circunstancias de mucha utilización de recursos que realmente es lamentable.
Hemos hecho otras iniciativas que ya les mencionamos en algunos hospitales en Argentina y en Brasil también, bueno, y también estamos ya incursionando en Colombia, tratando de proponer como team steps, como estrategia tradicional de manejo de equipo, puede aportar a la cultura. Esto ya ustedes lo han escuchado hablar de nosotros muchas veces. Bueno, seguimos intentando que sea un mensaje para colaborar y sumar en la región, porque creemos en eso y vamos viendo su desempeño y creemos que es muy oportuno. Tengan en cuenta de vuelta que cuando, digamos, nosotros desde la iniciativa del Foro Colaborativo, que es una iniciativa de advocacy con la cual trabajamos en la región, promovimos Team Steps como estrategia de trabajo en equipo de seguridad del paciente dentro del COVID, para proponer el propósito y valores, clarificar la contribución que estamos trabajando, ser flexibles para incorporar pensamientos nuevos, gestionar las emociones, atender la dimensión física, psíquica y emocional que padecen habitualmente los profesionales de la salud, tratar de mantener relaciones, digamos, adecuadas, siendo visible, disponible, empático, pensar en la complejidad, entender que las circunstancias que nos rodean son extremadamente difíciles de llevar adelante y solamente trabajando en equipo y tratando de tener buena comunicación lo vamos a lograr. Y más allá de eso, co-crear para evolucionar, ¿no? Generar cambios en el sistema de salud, participación de todos los actores y que eso genere esta idea de liderazgo adaptativo que debemos llevar adelante. La atención centrada en la persona también es otro factor importante. Recuerden que Plaintree, que es uno de los modelos que existe de evaluación de la atención centrada en la persona, describe que hay 3 pilares, que son la comunidad, los pacientes y sus familias, y el personal de salud. Bueno, realmente el personal y sus familias fueron muy afectados por el COVID en la circunstancia de trabajo actual, porque bueno, se han limitado las visitas, los contactos. De vuelta, pongo el caso de primera mano que estoy ahora recibiendo informes con la frecuencia que las familias reciben informes en este momento, que son escasas por lo menos y breves, pero entendibles en el contexto de exigencia enorme que tienen los cuidados críticos. Bueno, no perder de vista esto, la empatía, tratar de generar una posición de contacto con las familias cuando es posible también con los pacientes, para bueno, llevar adelante estas fenomenales dificultades que estamos viendo. Ya voy terminando. Un grupo de interesados en la región escribimos un paper en la revista de ISCUA a fin de año, tratando de hacer un llamado a la acción de las partes interesadas en nuestra región, para que la calidad de seguridad del paciente y las estrategias de implementación estén relacionadas con el COVID, pero no dejando de lado la calidad de atención. El paper está disponible, incluso ya traducido, para que ustedes puedan disponer de él. Bueno, son recomendaciones que tratan de que no perdamos el foco en la calidad de atención, que no es un lujo, sino que es una necesidad básica para que las cosas funcionen bien en épocas de alta exigencia. Es muy poco probable que cualquier industria, aún trabajando a altísimos niveles de exigencia, sacrifique la calidad de atención como un método de trabajo. Y eso es algo que nosotros tenemos que sostener en nuestros entornos. Un grupo en Argentina estuvo también trabajando con una declaración de expertos en aspectos de calidad y seguridad. Eso también está disponible y acá tienen el punto completo, donde tratemos de tener mirada sistémica, que las personas son primeros, robustecer las instituciones, pero fíjense, ¿no? El papel clave del liderazgo, montando el camino y acompañando y estando cerca de la gente, tratando de que los expertos sean un nexo entre la alta dirección y la primera línea de atención, tratando de tener mediciones en tiempo real para cambiar dando oportunidades, ser ágiles al cambio, apoyar el entrenamiento efectivo y oportuno en iniciativas de calidad, trabajo en equipo, apelar a la innovación. Fíjense cuántas de las cosas que este grupo de interesados en nuestro país, en la Argentina, recomendó, tienen aspectos que son muy relacionados con la cultura y tratan de sostener las intervenciones, ¿no? Así que bueno, ahí hay circunstancias que describen un poco y de alguna manera está el link para que ustedes los vean. Pero bien, tratando siempre de apoyar las circunstancias que rodean tanta exigencia y que además de vuelta estamos demostrando intervenciones que han sido útiles en múltiples entornos y nuestro trabajo, no necesariamente a menos que hagamos investigación, es generar que estos cambios se implementen y ese es el desafío. Finalmente, ¿cómo seguir? Bueno, la seguridad del paciente es clave en estos momentos, ya lo charlamos como aspecto de cultura. El rol es asegurar esta confiabilidad de los procesos relacionados con pacientes y familias en la área de COVID, aplicar estos métodos que no son conocidos para sostener la cultura organizacional. No hay que descuidar a los pacientes no COVID, eso intermitentemente está dando mucho dolor de cabeza al sistema, y no hay que olvidar lo ganado en seguridad del paciente. Luzan Lip dijo en el 2001 que el mayor impedimento para la seguridad del paciente es que castigamos a las personas por cometer errores. Eso seguramente está ocurriendo con muchísima más frecuencia en este momento de altísima exigencia, y que ojalá hayamos aprendido que el castigo no cambia conductas
y que sí es la oportunidad para que podamos lograr aprendizajes y acompañar estas circunstancias de tanta exigencia. Bueno, creo que estuve bien con el tiempo. La idea es de alguna mente mencionar, digamos, que espero que haya salido bien esta presentación, Astolfo. Estoy viendo que Rodrigo nos abandonó, aunque me disculpó. Pero bueno, gracias nuevamente y no sé si va a haber tiempo para preguntas. Y atento y nuevamente muy agradecido a la invitación al Centro Médico en Manacó, particularmente. Somos nosotros los agradecidos, Ezequiel, por tu presentación y por la presentación de Rodrigo y de Marcelo. Han sido muy interesantes. Tenemos en este momento 570 personas conectadas y internamente hay gente pidiendo el PowerPoint. Quiero recordarles a todos los asistentes que a partir del día 23 de abril encontrarán en la página web de Inbanaco, www.inbanaco.com, todos los audios y videos de las diferentes charlas que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy en el simposio. También quiero decirles que a partir del día 26 de abril les llegará por correo electrónico a los asistentes la certificación de asistencia, de tal manera que estén tranquilos porque tendrán su certificado. Esperamos que el doctor Colombo ya haya podido solucionar su problema técnico. Adelante, Giancarlo, y nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Muy amable. Hello, hi. We resolved the problem. Sorry about that before. Right here, can you see my screen? Sí. Okay, that's perfect. Thank you very much. And once again, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here in the Symposium Internacional. Thank you very much. It's an honor. So our presentation is regard the safety during the pandemic in Brazil, the second wave. So first we have, as everybody, as the whole world, we have our first wave in the beginning of 2020. And after that, we have our second wave. Our second wave much worse than the first one. This is the Brazilian scenario. This is a piece of the Amazon forest being destroyed to destroy and to bury patients related to COVID-19. So this is our data. This it's a report from one of our main journal, Estado de São Paulo. Those are the numbers from our health ministry. So it's more than 365,000 deaths during this second wave. Now we do have one new variant, the P1. That's a Brazilian variant. It has been more contagious. So this has been a very big problem for us, a main problem for public health. We did have a lack of oxygen, people waiting for ICU beds and in corridor inside hospitals, people dying on the floor. So this is the main scenario in Brazil. Albert Einstein, it's a philanthropic institution, so we do work with and manage a lot of public institutions also. In this scenario, we were thinking, what can we do to avoid that? What can we do to make things better? So here it's our plan, the plan that we use to try to manage this COVID pandemic. So our first step was a crisis management committee. So what is a crisis management committee? It's a board where we have all kind of leadership inside the hospital. So we do have a board of directors, CEO, directors from inside hospital, outside hospital, laboratory, and assistant. We have manager, we have coordinators, and we have people who are working inside the assistants.
In that crisis management, the first thing that we usually start is data. So what kind of data we have from world, from Brazil, and from our hospital itself. So this is the Albert Einstein numbers. We can see a great peak after February, beginning of March, which we call the second wave. And in the graphic below, the black line is the forecast. So we do have a team here. It's a VMO, it's a Value Management Office, who are trying to calculate all the numbers and see the scenario. So we try to build structures, people, medication supplies to try to avoid that scenario that I showed before in those pictures. And the graph below also is showing the total admissions inside the hospital, in the ICU, emergency department, and also in green are those patients with mechanical ventilation. So now we have our data. So we have our forecast. And right now, how can we build a structure that can help patients with COVID? So our first step was to trying to understand also the necessary increase of the hospital to try to get every patient admitted. So we don't want to leave any patients outside the hospital. So we're trying to build beds. Okay. So pre-pandemic, we have 692 beds, operational beds. And during the pandemic, we increased to 811 beds. So for us, it's an increase of 17%. So for us doing this, how can we manage? So first thing was trying to recruit physicians, recruit nurses, recruit respiratory physiotherapists. So we hired 42 physicians, and for those new recruitment, we also trained them for difficult airway, ultrasound guide, central lines, CPR for COVID-19. We recruit 222 nurses to try to help them and taking care of all those patients. So we train them using a rapid sequence for intubation, calculation for vasoactive drugs, patient management with multiple devices, pronation and supination process, high flow nasal catheter, regimentation, and also we also hired 57 respiratory therapists and also trained them with no invasive ventilation, mechanical ventilation, high flow nasal catheter, difficult airway. So first thing was to recruit staff. After that, our second step was trying to change our rooms to make them more flexible to admitted patients with COVID. So we start to a bed conversion process, trying to make them more suitable for an ICU bed. So we bought monitors, we bought pumps, we bought ventilators. Then we're trying to construct some hybrid units for those bed optimizations. So here at Albert Einstein, we do have ICU, and we also have step-down units. So we're trying to make those step-down units being ICU bed and also ward bed becoming a step-down unit bed. We bought some negative pressure machines to try to compensate those risks for COVID and to make those bed compositions. And doing that, we beginning to get more beds according to our daily demand. So we
we had a high increase of ICU beds and also ward beds. And doing this, we have more prepared as a structure to admit those patients. Talking about now for medicines and also supplies. As I showed at the beginning of the presentation, we did have a huge lack of oxygen in Brazil. So we have to move first trying to avoid that happening at Albert Einstein. So during the whole time, we were controlling our oxygen in those units. So Morumbi here, as we call Albert Einstein Hospital, also those other hospitals, some of them are public and some of them it's part of our health systems. Also, another problem in Brazil was medications related to sedatives and analgesics. Cisatracurium was one of neuromuscular blockade that was shorted in Brazil. So we have to change our protocol for sedation, for surgical patients, for non-COVID patients, trying to preserve some of that medication. So we created all new protocols and all new ways to manage the situation and to apply for medicine and care. After that, now we do have people, we do have staff, now we do have structure, and now we do have supplies and medicine. And now, how do we work as process? So this patient is safe to come inside our hospital. Patients who is no COVID, is he okay to come to the hospital? Is that safe? So we also create all new flow for patient with COVID-19 and patient with no COVID-19. As an experience that we first meet in the first wave, we prepare for COVID-19, but the numbers didn't match. Our forecast was much higher than the reality. The first wave in Brazil was not a big wave, was much smaller. I think we learned from some experiences around the world. So was much less than we were first expected. So the hospital made all the preparations for admitting those patients, and that didn't happen. So for the second wave, we kept our surgeries going on for a couple of days and during the second wave. And by doing that, we created that flow for our patient safety. So all surgical patients, they did a PCR collect for COVID-19 before coming to the hospital. They got a different entrance with a directed admission flow directly to the bed, to his room, exclusive operating flow with different floors and different surgical rooms with negative pressures, and also exclusive routes for hospitalization and also for hospital discharge. So if you look at that picture in your down left, it's a structure of our hospital, and all those red structure, red space are COVID exclusive wards or operating rooms or laboratories. So they were all different and exclusive elevators, exclusive corridors. We're trying to do a safety flow for both patients could be at hospital during the same time. And for also doing that, we have to hide welcome hospitality to instruct those patients. We had to restrict visits for patients with COVID-19. We had a concierge at 24 hours a day, 7 days a week for hospitalization and reception and guidance.
And we also have a psychology service for patients and family, because we do understand that it's been a very hard, and I think as myself, it's one of the biggest problem for COVID is that you get sick alone, you go to the ICU alone, and sometimes a patient die alone, and it's very sad. So we're trying our best to make him or to create a way that he could communicate with his family. And doing all that, we spoke about people, staff, we spoke about hospitality, we spoke about process and also structure. And doing that, it's our outcome. So related to other hospitals, this is benchmarking inside Brazil. Only Belgium, it's outside. We do have a system here that calls EpiMed, and it's a lot of hospitals that use that program to input data from hospital, and we use that program itself to do a benchmark inside Brazil. So our hospital mortality, our mortality standard by SAPS-3, and also our utilization for resources, which was much lower than other private hospitals inside Brazil, as some of the hospitals in Belgium and also in Latin America. So besides being a very difficult moment for everybody, we are happy because we had the chance to make a difference and help people's lives. So that is my presentation, and also again, thank you very much for the invitation, and it's been an honor to be here with you. Thank you. Muchísimas gracias a usted, doctor Colombo, y al Hospital Israelita Albert Einstein por habernos permitido conocer su experiencia en el manejo de la pandemia. Queremos recordarle a los asistentes que en la información que aparece en pantalla podrán obtener información. En este momento debe estar colgada o si hay algún inconveniente, por favor, vuelvan nuevamente a insistir que allí está la información de todo lo referente al fellow en calidad y seguridad del paciente. Queremos recordar también que los videos de las presentaciones estarán completamente publicadas el día 23 de abril. A partir de las 7 de la mañana, ustedes podrán tener audio y video de todas estas presentaciones, tanto del día de ayer como del día de hoy. Queremos darle el agradecimiento a Roche por patrocinar este evento. Para nosotros es muy importante el aporte que la industria farmacéutica hace a nuestras instituciones. Voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar mi presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este evento del Centro Médico en Manaco. Con esta presentación damos por terminado el evento, y antes de avanzar quisiera invitarlos a estar atentos en el evento del 2021, que esperamos, del 2022, perdón, que esperamos que pueda ser presencial, pero si no, lo haremos también virtual. Los objetivos de esta charla son dar una mirada a la evolución del impacto y de las estrategias y de las herramientas de seguridad del paciente que hemos tenido, analizar un poco las razones que justifican el impacto de las herramientas de seguridad del paciente, hablar un poco sobre los tipos de enfoque que se le han dado a las prácticas instauradas para mirar qué ha pasado desde el anterior hasta ahora, y al final nos atreveremos a dar unas recomendaciones sobre la seguridad del paciente. Esta proyección de muertes al año por error en la atención en salud publicados en este informe llevó a que hiciéramos un alto en el camino y nos hiciéramos conscientes de la necesidad de cambio, de que no podíamos seguir atendiendo
a nuestros pacientes de la misma manera como lo veníamos haciendo. Algo que aprendimos con este reporte es que atendiendo y cuidando a los pacientes, los errores en atención son muy comunes, cuestan muchísimo dinero, pueden ser prevenidos y la seguridad del paciente puede ser mejorada. En el 2004 esto nos lo hizo ver el National Quality Forum cuando en esa época, a través de un consenso que hizo entre sus instituciones, identificaron a crear cultura de seguridad, como se ha mencionado en todas las anteriores charlas, como la primera práctica segura a implementar en las organizaciones. Es un poquito decepcionante ver cómo en el 2004 se identificó que crear cultura de seguridad debería ser la primera práctica segura y 2021, 17 años después, seguimos diciendo que crear cultura de seguridad debe ser la primera práctica. No es fácil, como lo dijo Ezequiel, es fácil decirlo, no es fácil lograrlo, y no es fácil lograrlo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde las condiciones son tan cambiantes y donde las legislaciones y los legisladores no están alineados con el cuento o el movimiento de la seguridad del paciente. En ese mismo año, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, hoy Programa de Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud, conminó a todos los países miembros a que la seguridad del paciente en sus sistemas de salud debería ser una prioridad. Y como todos sabemos, a partir de entonces se crearon un montón de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estaban destinadas a trabajar en pro de la seguridad de los pacientes. Ustedes ven en la diapositiva algunas de ellas, todas con el fin de tratar de evitar el daño evitable o prevenir, para decirlo de otra manera, los eventos adversos evitables. Eventos adversos que tienen múltiples asociaciones, asociados a los cuidados del paciente, asociados al diagnóstico, asociados a los procedimientos quirúrgicos invasivos, a la protección de los pacientes que nos buscan, asociados a la infección, al uso de tecnología biomédica, al manejo médico y algunos otros que no están considerados en estas diapositivas. Eso llevó a que los países implementaran sus políticas y sus prácticas y sus programas de seguridad de paciente. Ustedes ven en la diapositiva la portada del Manual de Prácticas Seguras del Sistema del Ministerio de Salud de Colombia, y nosotros aprendimos que deberíamos estandarizar los procedimientos y los procesos de nuestras organizaciones. Aprendimos también a mejorar un poco la seguridad de nuestras edificaciones, de nuestros servicios de imágenes, de los servicios de tecnología, de la tecnología misma, de cómo usar medicamentos de manera segura, de la seguridad en los trasplantes de órganos y tejidos, de la seguridad en la cirugía, en la anestesia, la seguridad en la atención del binomio madre-hijo. Aprendimos muchísimo sobre las metas internacionales de seguridad del paciente, sobre cómo prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud, a cómo usar de manera segura la sangre y los hemocomponentes, a cómo usar de manera segura las prácticas para atender al paciente crítico. Aprendimos a reportar y aprendimos también a analizar. Y también nos hemos empapado grandemente de la cultura de seguridad y de qué compone una cultura de seguridad. Todo esto lo hemos aprendido en estos años a partir del reporte de seguridad del paciente y evidentemente, como se decía ayer en las charlas de nuestros queridos amigos americanos, hemos mejorado muchísimo en todos estos aspectos atendiendo a los pacientes en nuestras organizaciones. Aprendimos, por ejemplo, que lavándonos las manos de manera adecuada, higienizándolas bien, utilizando las guías de práctica clínica, los bundles, las listas de chequeo para adherirnos a los aislamientos de los pacientes, las infecciones asociadas en la atención en salud pueden ser casi cero, como lo ha mostrado Peter Pronovost en todos sus años de trabajo y como muchos hospitales nos lo muestran hoy día. No podemos llegar al cero siempre, pero si buscamos el cero, en algún momento lo podemos lograr. También hemos aprendido que se pueden disminuir las infecciones intranosocomiales o intrahospitalarias. Desde el 2010, del 145 por 1000, perdón, al 2015 el 115 por 1000. Y que si utilizamos sistemas computarizados, podemos disminuir los eventos adversos asociados a los medicamentos, con la prescripción, con la legibilidad de la prescripción. También aprendimos que el uso de lista de chequeo nos puede ayudar grandemente a mejorar la seguridad en sala de operaciones en lo referente
a la pausa quirúrgica y a la salida del quirófano. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, las cifras de eventos adversos que nos muestra la Organización Mundial de la Salud son aterradoras. A pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de todos los millones de dólares invertidos, todavía tenemos a los eventos adversos prevenibles como una de las 10 causas más importantes de muerte y discapacidad. 134 por cada 10 millones de eventos adversos al año ocurren en países en desarrollo, de los cuales ocurren 2.6 millones de muertes. Se hacen 7 millones de cirugías, de las cuales se complican, y de esas, 1 millón de esos pacientes posquirúrgicos muere. Hay errores de medicación todo el tiempo y atenderlos cuesta alrededor de 42 mil millones de dólares al año. Y como se decía ayer, en los servicios ambulatorios hay también una gran cantidad de eventos adversos. 4 de cada 10 pacientes del servicio ambulatorio sufren daños. Y de esos 10 pacientes, de esos 4 pacientes que sufren daño, el 80% de esos daños son prevenibles, básicamente asociados a errores en el diagnóstico, del cual nos hablaba ayer la gente de Harvard, la prescripción de los medicamentos y el uso de los medicamentos. Y en servicios de irradiación, por ejemplo, en servicios de radioterapia, 15 de cada 10.000 ciclos tienen errores en el tratamiento. ¿Y cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que después de tanto inversión, de tanto aprendizaje, de tanta movilidad de países industrializados, de países en desarrollo, de tanto esfuerzo, todavía tengamos esas cifras? Supongamos este escenario que seguramente puede haber pasado en su hospital o podría estar pasando en nuestros hospitales en cualquier momento. Puede ser hoy, seguramente pasará mañana también. Un turno noche en la unidad de emergencias, hay una gran sobrecarga de trabajo, hay un 115% de ocupación de la unidad. Sin embargo, el personal es el mismo. No hubo asignación de personal nuevo para atender esa sobrecarga de trabajo. Adicionalmente, tenemos un paciente intubado en el servicio de emergencias porque falta cama en la unidad de cuidado intensivo y no ha podido ser llevado a esa cama. Y cuando queremos remitirlo a otra cama por fuera, el sistema de referencia de la ciudad no funciona y no encontramos respuesta rápida de esa referencia para recibir ese paciente. Pero además tenemos un paciente con shock hipovolémico porque tiene una diverticulitis sangrante. Agreguémosle a eso que hay déficit de personal porque un médico y una enfermera se nos incapacitaron por enfermedad. Y llegaron 2 nuevas enfermeras que no tienen experiencia en atención de pacientes críticos. Esto definitivamente coloca en grado de estrés y elevado riesgo a toda la organización y evidentemente produce un impacto negativo en la seguridad del paciente. Lo cierto es que hasta ahora lo hecho no es suficiente. Las cifras que acabamos de ver nos lo acaban de mostrar. Pero también nos tenemos que dar cuenta que estamos operando de manera inadecuada nuestros procesos en los hospitales. No estamos anticipándonos, como bien lo decía Rodrigo, no estamos preparados para atender estas situaciones. Así como otras industrias lo hacen, nosotros no nos preparamos para estas. Nos tocó prepararnos en el camino y la pandemia lo puso de presente. Nos cogió con falta de preparación y esa falta de preparación no solamente ocurrió durante la pandemia, sino que posiblemente cuando pase la pandemia, ojalá aprendamos y sigamos en el proceso de prepararnos, porque lo que hacemos hasta ahora no nos hace confiables para los pacientes. Posibles respuestas a esa pregunta de por qué sucede lo que está sucediendo con millones de dólares de inversión, con años de trabajo, con años de investigación, como lo mencionaba Ezequiel, con miles de papers o de artículos científicos relacionados con la seguridad del paciente y la cultura de seguridad. La primera respuesta que se les ha ocurrido a los gurús de esta ciencia es que todas estas actividades que nosotros hemos aprendido están enfocadas a la persona, están enfocadas a un individuo. Hacemos bundles para una persona que le vamos a colocar un catéter, o le vamos a insertar una sonda en su vejiga, o lo vamos a intubar, o hacemos una lista de chequeo para una persona que está en aislamiento. No tenemos enfoque sistémico, no miramos todas las posibles factores que intervienen en la atención, como bien nos lo mencionaba el profesor Rison en su esquema multifactorial, que otros llaman esquema del queso suizo.
porque no tenemos en cuenta todos los factores que pueden afectar la seguridad de los pacientes. Otra segunda explicación es que seguimos siendo muy reactivos y no proactivos a la gestión del riesgo. No gestionamos la gestión del riesgo en las instalaciones, en el ambiente externo al sitio donde estamos trabajando. No gestionamos la comunicación y el trabajo en equipo, y por eso Ezequiel nos presenta una gran herramienta como es el de Team Steps, que ha probado ya efectividad y que ellos en el IEX vienen probando con gran fortuna en otros países de Latinoamérica y que van a empezar a probarla en Colombia. Ahí están las herramientas. ¿Por qué no hacemos uso de ellas? No gestionamos el riesgo de la tecnología. Muchos de nuestros hospitales siguen comprando la tecnología más barata, no la tecnología que le sirve al paciente. Tristemente, nuestro personal, no en todas las organizaciones se verifica su cualificación y los procedimientos en muchas ocasiones no están hechos por los expertos, sino por las personas que tienen que hacerlos, que a veces son con buena experiencia, pero no son las personas con la experticia necesaria para hacerlo. No le damos preferencia a la experticia sobre la experiencia. A veces sucede lo contrario. No gestionamos el riesgo de nuestros sistemas de información. Tampoco gestionamos el riesgo de infección, ni la de medicación, ni de los procesos de atención en general. Necesitamos ser más proactivos para gestionar el riesgo en la atención. Ayer hablaba Peter de los determinantes sociales, la importancia de los determinantes sociales en cuando vamos a implementar una práctica segura. En Colombia, por ejemplo, no es lo mismo implementar una misma práctica en la costa Caribe que en la costa Pacífica o en el interior del país. Imagino yo que puede suceder igual en Argentina, en Santiago, en algún otro país latinoamericano. No tenemos en cuenta el contexto cultural y la complejidad de atención para poder implementar estas prácticas. Otras razones que nos llevan a explicar por qué estamos teniendo resultados inadecuados mejorando la seguridad de los pacientes es que, tristemente también, en muchas de nuestras organizaciones, la seguridad del paciente no es una prioridad para el liderazgo. Puede que sea prioridad para quien dirige la parte médica, para quien dirige la calidad en la institución, pero cuando se buscan los recursos y se busca esa prioridad en el nivel superior, en muchas situaciones no se encuentra una respuesta positiva a esa prioridad. Otra posible explicación es que los resultados de mejoramiento que se tienen localmente y no siempre se tienen, no son generalizables. Se tienen localmente para urgencias, pero no se tienen localmente para cuidado intensivo, ni localmente para el servicio de radiología, el servicio ambulatorio o para el servicio de hospitalización. Y además, por muchas circunstancias del medio ambiente, de los determinantes sociales, del contexto cultural de la institución y del país donde estamos trabajando, estos resultados no son siempre sostenibles en el tiempo. También es muy frecuente encontrar que cuando se reporta, en muchas situaciones no hay análisis. Si uno mira el sitio de reporte de eventos de seguridad de paciente en Colombia, por ejemplo, no encontramos nada más allá de las caídas y de las flebitis y de eventos adversos que no son tenidos en cuenta por estos entes reguladores. Que un paciente que ingresa con apendicitis a un hospital y que se opera 30 horas después, cuando se operó y fue a operar limpio, se termina operándose en peritonitis, eso no se reporta como un evento adverso. Así que cuando se reporta no hay análisis, ¿sí? Y muchas veces se analiza, se identifican las oportunidades de mejora, pero no hay un seguimiento a la implementación de esas oportunidades de mejora. Y también no diseminamos el aprendizaje. No favorecemos a otros pacientes, a otras instituciones, nos dejamos ese aprendizaje para nosotros y no lo proyectamos a otras organizaciones porque lo quedamos guardado. Lo decía ayer el doctor Newton, el aprendizaje de ellos es para todos, para toda la red de los 140 hospitales. Nosotros estamos lejos de conformar esas redes, intentaremos en las organizaciones que tenemos redes al interior conformar estos equipos, pero una enseñanza y un aprendizaje importante es que lo que se aprende al interior de una sirva para evitar eventos adversos en las otras. Al final podríamos explicar esto diciendo, todo esto sucede porque no tenemos una cultura de seguridad. De nuevo, como lo mencionó en su excelente presentación nuestro apreciado amigo Ezequiel García. Podríamos concluir diciendo que
necesitamos tener cambios en las políticas de seguridad de paciente que se generan al interior de las instituciones. Y idealmente el liderazgo debe ser efectivo. Y es muy importante aquí cuando hablemos del liderazgo, no estemos pensando en que nos estamos haciendo referencia al liderazgo del gerente general o del director médico, famoso y conocido en las instituciones latinoamericanas. No es ese liderazgo al que estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia al liderazgo, haciendo énfasis en todas aquellas personas que tienen bajo su mando o bajo su coordinación otras personas. Debe tener el enfoque sistémico y no individual. Si estamos en situación de pandemia, por ejemplo, y nos van a encerrar y los picos están aumentando, pues hagamos uso de personal temporal que tenemos en las organizaciones, que debemos ya tener entrenado para poderlos allegar a los servicios para poder atender de manera adecuada la ola de nuevos pacientes que vamos a tener. Hay que medir y reducir el daño. No es simplemente medir. Medir por sí solo no mejora. Hay que analizar e implementar acciones para minimizar el impacto de esos daños o para evitarlo en un futuro. Como ya lo dijimos, necesitamos programar la gestión del riesgo y mirar cuáles son los riesgos en salud que tenemos en esta organización. No solamente el riesgo de la atención de un paciente, el riesgo de la atención del servicio, donde no está un solo paciente, sino que tenemos 15, 20, 30 pacientes e incluso más. Tener en cuenta los determinantes sociales cuando incorporamos al paciente en su atención, su cultura, su religión, sus necesidades. Esas determinantes son muy importantes al momento de entregarle una atención a un paciente. Debemos rediseñar hacia la prevención de la enfermedad. Nos mostraba ayer el doctor Newton cómo desde los centros específicos que tienen al interior del hospital o de sus centros ambulatorios, cómo se le hace seguimiento a esos pacientes y cómo se mira todo el proceso de atención para poderlos engranar dentro de esos servicios especializados y evitar que ese trabajo que se hizo previamente se pierda por falta de seguimiento. Necesitamos trabajar en el cuidado centrado en las personas y en la seguridad del paciente, como bien se mencionó en las exposiciones anteriores. Y por último, y lo mencionó Peter, lo mencionó el doctor Bates, la doctora Sonaili y el doctor Newton, tenemos que buscar la alta confiabilidad. Decir alta confiabilidad puede ser muy entendible, pero seguramente no podemos comprender qué significa la alta confiabilidad. Y por eso me voy a permitir hacer unas pequeñas precisiones al respecto de las organizaciones altamente confiables. Estas organizaciones se caracterizan por tres pilares fundamentales: el liderazgo, la cultura de seguridad de paciente y el mejoramiento continuo del desempeño. Cuando uno mira esos tres pilares, es el liderazgo el que apalanca las otras dos dimensiones, los otros dos pilares. Es el liderazgo el que hace que la cultura de seguridad de paciente funcione y que el mejoramiento del desempeño sea continuo para el aprendizaje de la organización y al final tener resultados que nos permitan evidenciar a nuestros pacientes que somos confiables. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de liderazgo de los médicos, de cualquier médico, empezando por el director médico, que es el médico senior, o de todos aquellos directores médicos de especialidades, si estamos hablando de un hospital universitario, de un hospital de enseñanza, e incluso de los médicos que son líderes y coordinadores de los servicios asistenciales. No estamos hablando exclusivamente del liderazgo del director médico. El liderazgo médico dentro de las organizaciones altamente confiables debe determinar la calidad y la eficiencia del cuidado. Son esos médicos los que deben determinar a la seguridad del paciente como una prioridad y utilizar todos los métodos y herramientas de mejora que se utilizan para obtener los resultados que queremos tener. Hay que entrenar, esos médicos deben entrenar y desarrollar los equipos, hacerles coaching a sus equipos en sus servicios para que todos aprendamos de las herramientas de calidad y de los métodos de mejora de la calidad. El liderazgo médico del jefe del servicio es el quien debe hacer que cada miembro del staff se haga responsable por sus acciones. Y como se mencionó ayer y se le dio bastante bola ayer al tema de seguridad psicológica, somos los médicos directores de servicios
los médicos líderes seniors de una organización, quienes tenemos la responsabilidad de favorecer y facilitar que en nuestros servicios tengamos seguridad psicológica y trabajo en equipo. Esto no es una responsabilidad del gerente general, ni es una responsabilidad del gerente de recurso o talento humano. Es responsabilidad de los médicos. El segundo componente es el de cultura de seguridad del paciente. Aquí ustedes ven en esta transparencia los componentes que en la literatura se referencian como componentes de cultura de seguridad del paciente. Y estos componentes, responsabilidad, de nuevo, como lo digo, de ser apalancados por el liderazgo médico. Y el último componente es el de mejoramiento continuo, que tiene que ser liderado por el médico, coordinador o jefe del servicio. Tenemos que entrenar a todos nuestros compañeros de trabajo, nuestros colaboradores en las herramientas y mejoras de calidad, y estas herramientas deben ser utilizadas en todos los servicios. Habló Ezequiel de la cultura justa y de los 3 tipos de comportamientos con los cuales se debe tomar una decisión para tratar con cultura justa un evento que se presente en nuestras organizaciones. Cuando estamos hablando de errores por desconocimiento, cuando estamos hablando de comportamientos riesgosos o cuando estamos hablando de comportamientos tolerantes y temerarios, perdón. Yo puedo ser tolerante con la persona que comete un error por desconocimiento o porque el proceso del hospital es ambiguo y no tuvo en cuenta el diseño del probable error en el diseño de los procesos, pero no puedo ser tolerante con aquel que conscientemente viola un proceso. Todas estas herramientas para tratar de manera con cultura justa los eventos que suceden deben ser implementación del liderazgo médico. Y como ya lo dije, también es nuestra responsabilidad generar la seguridad psicológica del trabajo en equipo. Por último, el involucramiento de los pacientes es fundamental. Conocer su cultura, su contexto cultural, sus determinantes sociales, para tenerlo en cuenta en las decisiones en las que yo puedo tenerlos en cuenta para el mejoramiento continuo. Con respecto, por ejemplo, a la comida, con respecto a la atención de enfermería, a los horarios de administración de medicamentos, etcétera, etcétera. Todas estas pilares son el liderazgo, la cultura de seguridad y el mejoramiento continuo los que nos llevan, trabajando en ellos, con un liderazgo médico fundamental, principal, a progresivamente tener organizaciones altamente confiables. Quiero al final establecer unas recomendaciones importantes. Necesitamos trabajar fuertemente en la cultura de seguridad. Quiero hacer énfasis en que la cultura de seguridad tiene muchos componentes, como ya lo vimos. Cultura de seguridad no es reportar simplemente. El reporte es un componente importante dentro de la cultura de una institución que trabaja por la seguridad, pero no es cultura de seguridad. En diferentes escenarios identificamos cómo las personas creen que simplemente reportar es tener ya una cultura de seguridad, pero vamos mucho más allá para tener la cultura de seguridad. Necesitamos que la supervisión sea centralizada. Necesitamos supervisar, incrementar la supervisión en los servicios. No es suficiente con tener un paciente en aislamiento por gotas o aislamiento por aire. Necesitamos supervisar que ese aislamiento sí efectivamente se tiene adherencia. Necesitamos supervisar que sí se hizo la conciliación medicamentosa. Necesitamos supervisar que las personas sí se están higienizando las manos, etcétera, etcétera. Nos falta supervisión con respecto a la seguridad en los servicios. Debemos implementar unos indicadores que reflejen resultados significativos. ¿Qué tanto daño estamos causando? ¿Qué tanto daño estamos causando al interior de las organizaciones? Porque tenemos infecciones evitables, porque tenemos flebitis, porque tenemos caídas, porque tenemos lesiones de piel, porque tenemos paros cardíacos o resucitaciones cardiopulmonares en los servicios de hospitalización, etcétera, etcétera. Capacitar a todo nuestro personal en la ciencia de seguridad, que las personas tengan los conceptos básicos de la seguridad del paciente, de lo que es básico en saber en seguridad, por ejemplo, las metas internacionales de seguridad del paciente, debería ser objeto de conocimiento en todos los servicios. Implementar la gestión del riesgo a través del continuo de la atención.
¿Cuál es el riesgo de que el paciente ingresa a un servicio a través de la atención, a través de la transferencia entre servicios, a través de la cirugía, del ingreso a UCI, de la recuperación, del egreso a su domicilio? Incluso necesitamos gestionar la seguridad al momento del egreso para evitar un reingreso que se podía evitar. Fundamental en esto es apoyar a nuestros colaboradores. Hoy día, en todas partes, por lo menos de América Latina, podremos decir que estamos reventando, entre comillas, a nuestra gente porque la exigencia es cada vez mayor. Estas exigencias hacen que los colaboradores se sientan con una especie de estrés laboral que los hace ir al máximo, ir a su máxima capacidad, pero también a su máximo detrimento de su salud mental y de su salud física, porque no tienen tiempo. Nos lo mostró el doctor Pelizari, la importancia de pensar en ellos y de generar programas que los favorezcan y les faciliten su trabajo, que les mejoren la calidad de vida en su trabajo, aún en situación de pandemias como esta o cuando tengamos crisis puntuales, porque como bien lo dijo él, esto no es una situación de crisis. Y al final necesitamos involucrar a los pacientes y a los cuidadores en la seguridad. Involucrar a un paciente en su seguridad es tener a un agente más de la seguridad y posiblemente o seguramente asegurar un mejor resultado para él mismo y para su familia o para quien lo cuide. Necesitamos cambiar el foco de la persona a estas acciones sistémicas al interior de las instituciones de salud. Ese era el mensaje que les quería entregar. Les agradezco muchísimo por su presencia en este evento. Esperamos que con estas presentaciones su conocimiento en calidad y seguridad de atención haya mejorado de manera importante y de nuevo esperamos que puedan tener las presentaciones en el sitio web de Inbanaco, www.inbanaco.com, a partir del día 23 de abril. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Muy amables.